Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Bueno, pues arrancamos por fin con los debates que están por venir en esta segunda temporada de la trinchera de los libros, y en esta ocasión vamos a adentrarnos un poco en la compleja psicología humana y también de los escritores, ¿no? Para analizar si hay alguna relación entre la locura y la genialidad, es decir, si estar loco incrementa la calidad o no de una obra. Vamos a abordar algunos ejemplos de autores como Cervantes o Shakespeare, en cuya expresión artística, bueno, pues se dejan ver ciertas gradaciones de locura, pero los desórdenes psiquiátricos como la depresión, la bipolaridad o la esquizofrenia han afectado no solamente a los escritores, sino también a pintores como, bueno, Van Gogh o artistas como Mozart. Ya decía Nietzsche, aquello de que la locura individual es cosa rara, pero en grupos es la norma. Sin embargo, también ha surgido una corriente de oposición, ¿no?, a esta relación. Hay un profesor del que vamos a hablar también, investigador, Dean Simonton, que considera que los estudios sobre la controversia genio-loco no cumplen las normas dentro del campo de la investigación psicométrica, y se considera que tanto en la creatividad como en la psicopatología pues hay diferentes variaciones y que hay que analizar las cosas de manera individual y no tan general, ¿no? Sin embargo, pues sí reconoce que esa tendencia a sufrir una enfermedad mental es mayor en la creatividad artística que en la científica, pero la asociación entre esas dos variables, bueno, pues sigue siendo un debate, incluso también sigue siendo pues demasiado pequeña o demasiado reduccionista, ¿no?, para asumir que los genios pues, simplemente son enfermos mentales. De eso vamos a hablar ahora, pero voy a presentar primero a las personas que me acompañan hoy. Adrián, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Rubén Falguera, bienvenido. Ah, ya ha empezado, lo siento, estaba absorto. Pero Bienvenido. he escuchado, así que vamos a empezar a darle caña. Laura, bienvenida. Gracias, Samu. Sakura, bienvenida. Buenas noches. Y Pedro, bienvenido, de nuevo. Después de Gracias, Lorca. Hola a todos. Bueno, yo voy a ser muy directo ya de primera. ¿Os consideráis locos, Adrián? Un grado de locura siempre viene bien. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? Claro, porque locura es un poco... O sea, Sin llegar a ¿cómo la pasarse, aplicáis la pero locura? bueno, siempre se intenta estar un poco más loco cuando estás escribiendo para evitar hacerlo en persona, cuando estás en grupo de personas. Que si no te O pueden sea, decir de todo. a nivel individual, ¿no? A nivel solitario, ¿no? A nivel individual, si me guardo mis cosas para mí. Rubén. Yo soy como el sombrerero loco y la liebre de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Has visto a una persona que dice ser normal, ser feliz de verdad? Pues entonces bailemos un rato. Pi, pi, pi. Con eso te lo digo todo. Laura. Bueno, a ver, yo soy un poco impulsiva, no sé si se puede considerar locura, pero sí que intento canalizar un poquito a través de la escritura, como el compañero. Sakura. Pues yo no sé si llamarlo locura, pero es un grado de sensibilidad que mucha gente no entiende y lo canalizo también a través de la escritura, sobre todo de la poesía. Pedro. Yo creo que tengo un punto de evadirme en imaginaciones y en ideas abstractas que creo que se puede llegar a considerar locura. Pero bueno, también hay que compaginarlo con algo coherente para poderlo escribir, ¿no? Claro, o sea que todos estamos locos, ¿no? Aquí. Vale, perfecto. Un puntito sí. Básicamente. Pero creo que es bueno, bueno, ¿eh? Sinceramente creo que la cordura no predomina en el mundo hoy en día. No. Hubo un día en que se perdió o ya directamente nacimos así, ¿no? O sea, con esa condición. Hay de todo. Claro, pero detrás de esto habría que preguntarse quién puede determinar, ¿no? Que si nos tachan de locos, ¿quién determina realmente que alguien está loco? Es decir, ¿cuáles son los parámetros o las características que tiene que reunir alguien para considerar que alguien está loco? Porque, bueno, es algo muy abstracto, muy subjetivo, pero bueno, entiendo que dentro del campo de la psicología hay una forma de cuantificar eso, ¿no? ¿Adrián? Sí, bueno, hay una frase que a mí me gustó mucho en una formación a la que fui,
que decía que cuando tú te preguntas a ti mismo o a ti misma que si estás loco o loca, estás cuerdo, es decir, no estás loco. Sin embargo, cuando no te lo estás preguntando, entonces sí que puede calificarse como loco o loca. Entonces, mientras nos lo preguntemos, pues yo creo que ninguno estamos en ese grado de locura máxima. Claro, pero muchas veces nos lo tomamos a risa. Perdona, Pedro, que te interrumpa, pero a mí me parece una estupidez catalogarlo cuando catalogarlo en muchas definiciones cuando la definición de locura es sencilla. Está loco el que no tiene control de sus impulsos, que sí o sí ha de completarlos. ¿Estamos un poco locos porque necesitamos el impulso de escribir? Bueno, lo estamos en un grado. Lo estamos en un grado. Pero el asesino en serie que necesita matar, ¿está loco o está cuerdo? Ahí está la respuesta. Para definir quién está loco y quién no, es el control. De quién controla su locura o quién canaliza su locura. Claro, pero muchas veces, si os dais cuenta, nos lo tomamos a broma. O sea, quiero decir, es como. Los escritores estamos locos, ¿no? O sea, es como. Pero hay una dimensión detrás, psicológica, importante. Quiero decir, las personas que de verdad están locas, por así decirlo, quizás no se lo toman tan a broma, ¿no? O sea que. Rubén, no sé qué piensas. Que yo se lo toma más a broma, tal. No, la persona que sabe que está loca o ha aceptado su locura, ¿vale? No va a decirte que está loco. ¿Vale? No va a decirte que está loco. Yo soy de los que opinan que aquellos locos que aparte de que vivimos en un mundo de locos, el cuerdo es el que sabe canalizar sus impulsos violentos, sea escritor de asesinatos, sea escritor de fantasía, sea escritor de romántica erótica. Y cuando hablo de impulsos, hablo de todo en general de lo que hay en el vasto mundo de nuestro cerebro. El deseo sexual, el deseo de violencia extrema, etc, etc, etc. Sí que me gustaría ¿Laura? contribuir a lo que estáis diciendo. Sí. Perdona. No, simplemente con una frase. Puedes continuar, sí. Con una frase que apunté hace tiempo de Chesterton, que dice: el loco no es el que ha perdido la razón, sino el que ha perdido todo excepto la razón. Que es un poco lo que apuntaba Adrián al principio, que es muy bonita como frase expresar, ¿no? Que es la cosa de que igual el cuerdo es el que tiene un punto de locura reconocida, ¿no? Y el loco es el que no tiene nada de locura y solo razón, ¿no? ¿Laura? Y voy a hacer una definición hablando de los cómics, por ejemplo. ¿Cuántos de vosotros habéis admirado al Joker en las películas? Que levante la mano. Yo soy team villano de toda la vida. No, pero si os leéis los cómics los cómics cuando quien los protagoniza es él, ahí entenderéis a qué punto estamos a un paso de estar locos. Porque ahí los escritores y dibujantes que escriben sobre este personaje se explayan a gusto. Totalmente. La figura más representativa de la locura, podríamos decir. Es que la locura también creo que tiene un componente subjetivo en cada época histórica. Yo qué sé, hay científicos que se quemaron en la hoguera por decir que existía un sistema solar y que la Tierra no era el centro y fueron acusados de locos. Entonces, aparte de la objetividad de una enfermedad mental, también cada época histórica tiene sus cosas. Entonces, hay un elemento subjetivo en la locura, yo creo. ¿Laura? Yo estoy de acuerdo con la compañera y con lo que han dicho los compañeros. Al final, creo que, a ver, cuando hablamos de una enfermedad mental, falta ahí un poco la parte de poder reconocer, ¿no?, que realmente se está en ese estado. Creo que todos podemos tener determinados impulsos, pero si somos capaces de controlarlos o de canalizarlos de algún modo y reconocer que tenemos esos impulsos, al final, sí, evidentemente está ese punto de locura, pero no se puede considerar o catalogar como una enfermedad. Claro. Comentaba antes, Pedro, el concepto de razón, ¿no? ¿La razón la necesitamos para escribir? ¿Necesitamos razonar para escribir o ya con esa locura
es un recurso más que suficiente para escribir una novela. Es un equilibrio, yo creo. Porque Sí. cuando tú escribes a través de otros personajes, tienes que dejar un poco tu yo y dejar entrar a otras personas. Es como una personalidad múltiple, digamos, un poco de locura ahí, para mi opinión personal. Yo es que pienso que cada uno dentro de nuestro, fuera de los personajes al escribirlos, cada uno tenemos cierta personalidad múltiple, ¿no? Es decir, tú en tu Sí, cabeza muchas veces te guardas cosas que no vas a decir a las personas porque dices, Dios mío, lo que pueden sacar de aquí, ¿no? Lo que pueden decirme. Entonces te lo guardas y sin embargo, en ese pensamiento tuyo hay una parte de ti que no muestras y sin embargo, a través de un personaje en un libro tipo fantasía, muestras ese lado tuyo, entonces estás mostrando esa locura. Y creo que es bastante importante saber que cuándo utilizar la razón y cuándo utilizar el lado de la locura. Rubén. Mm, Yo en parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Fuiste tú, Adrián, porque se ha colgado la cámara y no. Estás confundiendo Sí, con ¿vale? Pedro, ¿eh? La ha llamado Adrián. Adrián la ha llamado Pedro. Bueno, Sí, al principio sí. pues, vale. El mundo de la fantasía, sí, nos sirve como una válvula de escape para soltar lo que yo os he comentado, los impulsos, por ejemplo, de que si has tenido un mal día, yo, en mi caso, yo cuando tengo un mal día y necesito canalizarlo, pienso en una escena, me voy al mundo de fantasía de mi palacio mental, perdonar que me apropie de ese dicho de Sherlock Holmes, y empiezo a imaginarme cosas. ¿Eso no me hace estar loco? Bueno, lo acepto, lo acepto. En un mundo en donde solamente hay demasiada seriedad, demasiadas peleas, demasiada tal, la locura, dentro de lo que cabe, es una salvación. Totalmente. ¿Laura? A ver, yo al final creo que el poder canalizar las emociones que son fuertes, que a lo mejor no, pues eso, en lugar de salir a la calle y pegarle a alguien, el poder canalizarlo de esa forma y poder transmitirlo es un modo de razonar, ¿no? Esa locura. No significa que sea emoción o sentimiento fuerte, que podría llegar a catalogarse como locura en algunas épocas, como decía la compañera, el saber canalizarlo de ese modo y un modo de razonarlo al final. Yo ahí he de decir, si me permitís intervenir ahí un momento, lo que hablábamos antes de los impulsos, que se pueden Sí. catalogar para la locura, una emoción fuerte no deja de ser un impulso porque no eres capaz de controlarlo, pero hay muchas personas que se les cataloga de locura o de locos porque no pueden controlarlo, pero en realidad le falta haber aprendido herramientas para poder Técnicas. gestionar esa emoción. Completamente de Entonces, acuerdo. esa persona no está dentro de la locura, sino que simplemente pues, le falta información para poder gestionarlo. Y se les cataloga de locos. También eso es importante. Sí, de hecho, yo diría que un porcentaje muy elevado de la sociedad le tiene falta de esas técnicas o herramientas. se ve en la calle que Y la Totalmente. no, gente y no Tenemos, solamente falta de herramientas y éticas, sino también, ¿cómo decirlo? El, el pensamiento arraigado, el prejuicio arraigado de que si una persona está loca no puedes hacer mucho por él, salvo empastillarlo o encerrarlo en un manicomio. Eso va mucho la medicina por ese campo, pero sí. ¿Vale? Yo, a ver, yo tengo una discapacidad psíquica, no, mm, los doctores no saben lo que tengo todavía. Llevo 10 años buscando respuestas a lo que tengo. Otros dicen que tengo Asperger, otros dicen que tengo ansiedad crónica y trastorno de la afectación, pero no sé lo que tengo, porque yo reconozco que en mi locura a veces me caigo y llevo un año y medio tratando de luchar por recuperar la estabilidad, no la cordura, porque yo sé que estoy cuerdo, pero sí que
estoy tratando de buscar una estabilidad para saber qué es lo que tengo. Y sí, para una cosa sencilla, porque no saben lo que es sencilla, porque no saben lo que puedo tener yo, hay dificultades para saberlo. Imagínate en las personas de épocas atrás, con Edgar Allan Poe, como ha comentado Samuel, o el escritor de Winnie the Pooh. ¿Vosotros sabéis lo que le pasó al escritor de Winnie the Pooh? Cuéntanos. Se volvió, se volvió loco, se volvió loco porque todos los peluches que salían allí, Winnie the Pooh, Tiger, Igor, Piglet, todos eran peluches basados de los juguetes que tenía su hijo. Que tenía su hijo que murió y tuvo tal depresión que se refugió en el mundo de Winnie the Pooh para poder sobrellevarlo. Y no me acuerdo qué le pasó después. Claro, pero por ejemplo, a Yo ti, sé que Rubén, cada te personaje de ayuda. Winnie the Pooh- Perdón. Un momento, Adrián. A ti, por ejemplo, te ayuda la escritura. Quiero decir, a la hora de buscar Sí, en esa parte me ayuda estabilidad o la de. escritura. Ujú. En parte me ayuda la escritura, como también me ayuda a hacer los vídeos tontos que hago en TikTok o me ayudan a tener cierta estabilidad para no caer en. Pero hay ocasiones que no puedo y lo reconozco, Claro, no se me caen los anillos por reconocerlo. claro. No Adrián. es. No, o sea, yo lo que iba a decir es que yo sé que cada personaje de Winnie the Pooh es un trastorno mental. O sea, sé que uno es la depresión, otro es la hiperactividad, otro es otros trastornos mentales. Entonces, sí que es verdad que los personajes de Winnie the Pooh son representaciones de ciertas patologías que en otras épocas se catalogaban como locuras. Entonces, como decía la compañera, dependiendo de la época, pues será catalogado de una forma o de otra. Hoy en día son trastornos mentales o enfermedades mentales o como queramos llamarlo, pero antiguamente, pues por ejemplo, si eras hiperactivo y te ponías a correr mm, como nadie, pues te catalogaban de loco. Y a lo mejor es que sinceramente necesitas soltar energía, simplemente. Pero eso a día de hoy, antiguamente pues no. Claro. ¿Sakura? Pues yo pienso que sí. En mi caso, por ejemplo, yo soy tendente a la ansiedad muchas veces laboral y bueno, pues episodios que me han acontecido en la vida, la escritura me ha ayudado siempre a canalizar el dolor, la soledad a veces, la tristeza y me ha salvado muchas veces de caer en el abismo. Para mí la escritura lo es todo. Ujú. ¿Pedro? Yo creo que hay que diferenciar la escritura de otros tipos de arte y creo que es un tipo de arte muy equilibrado entre lo que estamos debatiendo, ¿no? Entre la locura, que son esas ideas que no controlas y demás, y luego una parte que te obliga, pues para que la gente sepa lo que estás diciendo, que es una estructura muy coherente, muy definida, muy capaz de leerse, ¿no? Entonces creo que la escritura y por tanto la lectura es algo. Creo que es muy sano en ese sentido porque enfocas emociones, enfocas ideas, inspiración, pero además tienes que ser racional y tienes que ser coherente porque si no, no se te puede leer. O sea, tienes que saber poner primero el predicado y tienes que saber un poco que las cosas se puedan entender. Si no, no te entienden, ¿no? Que, por ejemplo, en la pintura creo que es un poco más libre en ese sentido. Tú Sí, puedes sí. hacer un cuadro abstracto con tus emociones del momento y no seguir mucho una estructura, ¿no? Entonces creo que la escritura es algo que tiene un equilibrio muy sano, ¿no? A nivel emocional. Sí, pero quizá en ese sentido la escritura orientada a que te lean, porque a lo mejor en un momento dado tú puedes decir, bueno, pues voy a escribir todo lo que se me viene a la cabeza desordenado y luego ya le doy orden, ¿no? Como una forma de Sí, también. pero aun y todo, esas ideas tienen un orden de palabras, digamos, no son palabras aleatorias, no viene la, luego sol y demás, ¿no? Tiene una estructura coherente, digamos, que luego así además la trabajas, la haces más coherente, más racional y entiendes mejor cómo te sientes, que es lo bueno de la escritura, ¿no? O es Claro, mi forma de entenderlo, ¿eh? Mm. sí. Vuelvo a soltar otra pregunta de la cultura popular, con permiso. ¿A alguien de aquí le gustan las películas de Quentin Tarantino? Aparte de Servidor. Sí, sí, A sí. mí, Las hemos visto. Yo las he visto. Vale. ¿Estamos de acuerdo que como guionista, Quentin Tarantino es de los mejores guionistas que te puedes encontrarte en, en la actualidad del cine? Porque da igual qué película haga, si la desordena como un Pulp Fiction o se hace una especie de cine noir con Jackie Brown o se inventa una paja mental, perdón por la expresión, con Malditos Bastardos y Django,
Pero hay que reconocerle una cosa, que Quentin Tarantino es un psicópata sin ganas sin huevos de matar, pero que sabe trasladarlo a su escritura. Su vida conflictiva, su crianza de barrio, su obsesión con el cine B, lo ves con eso. Y haciendo referencia, hay de cómics el escritor de All Star Superman, se puede considerarse el escritor de cómics o guionista de cómics más fumado que te puedes encontrar, pero irónicamente encuentra las reglas para hacer que lo entiendas. Lo mismo que con Quentin Tarantino, Alan Moore o Charles Dickens, por ejemplo, que sinceramente yo he llegado a pensar que Charles Dickens se volvió loco de soledad, porque su vida familiar no era precisamente muy, muy digna, que digamos, pero muchos ejemplos, que no solo la escritura y los cómics como forma de arte o las películas, también en la pintura. Picasso era un artistazo, pongamos las cosas claras, era un artistazo. Pero ¿cómo era como persona? Claro, hay que separar las dos parcelas, ¿no? La parcela profesional y Sí, la pero es que parcela... lo que trato de decir, que yo, con lo que he dicho antes, con eso de los impulsos, el que sabe canalizar esos impulsos, o que busca la inspiración en drogas o lo que sea, busca una forma de canalizar unos sentimientos que no pueden expresar debido a las nuevas culturas que nos exigen hoy en día. Que si tienes que ser sensible, que si no tienes que ser tan sensible, que si eso, que si lo otro. Yo ya he llegado a un punto en que ya cierro orejas al mundo y soy como soy. Quien me quiera, da igual. Claro. Total. La vida son Vale, 2 días y 1 y medio nos los pasamos cabreados, así que... Totalmente. Vamos a seguir avanzando porque comentaba antes en la introducción, ¿no? Ese estudio de quizás esa corriente más negacionista o más opositora, ¿no? A esta relación entre estas dos variables, porque claro, parece que son muy amplias y que quizá habría que analizar a cada persona, ¿no? O analizar caso por caso. No sé si estáis de acuerdo con esa tesis, ¿no? De que quizá es un criterio demasiado general y que... Pero claro, ¿quién se prestaría a ser, digamos, ¿no? a un experimento así? Adrián. Yo estoy de acuerdo con que no se puede generalizar. Es decir, no puedes decir que todos los escritores están locos o todos los artistas están locos o todos están cuerdos. Cada uno es cada uno. O sea, cada uno ha pasado sus vivencias. Hay personas que han tenido experiencias y le han llevado a tener un desequilibrio mental y hay personas que han tenido esas experiencias y están más cuerdos que todos nosotros juntos. Entonces, pienso, bajo mi punto de vista, que no se puede generalizar. Lo que pasa es que está muy bien el crear una frase hecha y el decir, pues todos los escritores están locos y se acabó. Y ya está. También pienso que, vuelvo a decir lo mismo, el tener un poquito de locura te ayuda a crear historias muy buenas. Entonces, pienso que si estás ahí un poquillo en la parte de la locura, pues tampoco está tan mal. ¿Sabes? Rubén. Yo lo siento, pero cuando pasaste el informe, cuando leí las primeras palabras, dije, a tomar por saco, por una sencilla razón. Se nota desde la primera línea de que la cosa está sesgada. El estudio de definir de si somos locos o no es quitarle parte de nuestra magia. Yo siempre he considerado que en parte, aparte de locos, somos magos en nuestro mundo. Somos magos en el mundo en el que escribimos historias imposibles, historias fantásticas o románticas o incluso altamente sexuales, ¿vale? Pero es algo que está ahí. Permitir que... Perdonad, que a veces me trabo. Que la locura es una parte nuestra, una parte de nuestra naturaleza, porque no habría aviones si no hubieran 2 hermanos locos queriendo probar que se podía,
no habría la bombilla si Nikola Tesla no hubiera imaginado la electricidad. ¿Estamos locos o simplemente falta comprensión? O comprender lo que hay detrás de esa Claro. locura. Sí, pero Sí. es lo que comentaba antes, al final, que locura es un concepto muy general, quizás tiene otra palabra, ¿no? Y no lo sabemos, o sea, o una palabra más técnica y lo No digo reducimos, ¿no? no digo genialidad porque la locura a veces nos saca ideas absurdas, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando sabes guiar la locura mezclándola con nuestra propia genialidad, puedes crear algo hermoso, algo único. Sí, yo creo que además Sí. también con lo que dice Rubén, bueno, y lo que ha dicho Adrián también, tenemos que tener en cuenta que los escritores al final somos valientes en el sentido que somos capaces de no quedarnos en ese pensamiento, ese sentimiento que probablemente todo el mundo lo tenga, pero no es capaz de sacarlo fuera, ¿no? Entonces, como Que vamos a... Pero igual es que somos locos por otros ejemplos de expresarlo. que han dicho que están locos, perdón, otros ejemplos de que han dicho que están locos. Tolkien, que piensa, ¿tú sabes lo primero que le llegaron a decir? Que estabas demasiado en las nubes o demasiado traumatizado por la Primera Guerra Mundial. Mira Otro el de Star ejemplo. Wars, por ejemplo. ¿Mm? El de Star Wars. Otro ejemplo, Sylvester Stallone. Que yo os digo que aunque no lo parezca, este tío es un genio en lo que hace. Con un poco de brillantez te puede sacar el jugo. Y se rieron en su cara cuando quiso hacer la película de Rocky de 2008. Se rieron en su cara diciendo de que no iba a triunfar. Y fijaos, es la película más referenciada de su carrera. Totalmente. Sí. ¿Sakura? Es que depende. Locura o no locura, está claro que los escritores, sobre todo los poetas, tenemos una sensibilidad especial. He leído un estudio hace no mucho que relacionaba una alta tasa de suicidios con la escritura, pero yo creo, más que nada, porque estamos en un mundo que tenemos mucha carencia, porque en este mundo hay muchas carencias de muchas cosas. Entonces buscamos en la escritura lo que esta sociedad o este mundo no nos da. Entonces nos refugiamos en cada palabra, en cada letra, y cuando nos damos de bruces a veces con la realidad saliendo de nuestros mundos, pues no, hay gente que no lo puede tolerar, pero mi opinión es que la locura, relacionar la locura y la escritura es una apuesta un poco arriesgada. Habrá de todo. Hay gente con sensibilidad especial, hay gente, yo que sé, con desórdenes que le hace escribir maravillas, es que depende. No podemos etiquetar a todos por igual. Cada persona es un mundo y eso es lo bonito de la escritura, que cada persona escribe su estilo, su arte y cada persona es única. Claro, pero al final es un muro, ¿no? Que hemos construido entre las personas que están cuerdas, por así decirlo, y las que no, porque las que están cuerdas no quieren ver que hay una realidad paralela, ¿no? Que hay otras personas con otras sensibilidades, ¿no? Sí, yo pienso también que, además de locura, hay gente que es pionera en sus épocas, por ejemplo, lo que decía Rubén de los aviones, lo de los científicos que se han atrevido a los tabús sociales de cada época, a enfrentarlos, son pioneros también. Que fueran locos en su época, los consideraban como tales, pero eran genios realmente. Entonces, eso de la genialidad y locura es un debate muy amplio porque genio hoy en día se presupone a quien tiene un CI determinado, pero también hay psicópatas con un CI determinado sin ninguna empatía que son genios y mirad lo que hacen. Entonces es una cosa muy relativa, es muy, muy compleja de estudiar. Pero yo creo que los escritores, Yo ya te digo, os voy a poner un ejemplo que me vais a matar, pero Trump es un genio. Vamos a decirlo bien claro. Trump es pero un bastante genio en lo payaso, suyo. ¿eh? Bastante Y está más payasito. loco que nosotros, ¿eh? Sí, Hombre, es eso un yo payaso, creo que pero nadie lo duda, no, nadie cuerdo lo va a dudar. es un payaso, es un psicópata, lo que queráis. Pero si ahora mismo estamos en lo suyo, es un genio. Y en eso culpar a J.K. Rowling por hacerme ver de que el señor, el que no debe ser nombrado, hizo grandes cosas terribles, pero grandiosas, ¿vale? Hay que entender que también en la locura hay dos ámbitos, ¿vale?
Y como he dicho, es una parte de nuestra naturaleza. Pero, ¿qué pasa? Somos tan radicales que solo vamos por dos bandos. Solo vamos por dos bandos. O somos muy buenos y hacemos algo que guste a la sociedad, o hacemos algo muy malo. ¿Vale? Y estamos divididos en esto. Los que usamos nuestra locura para canalizarla en artes, en escrituras, en poemas, en videojuegos, y en todo tipo de artes, es bueno. Somos raros, pero buenos. En cambio, los que no se les caen los anillos por matar a alguien. Ay, ya tengo una interruptora, perdón. El gato también está loco, ¿eh? Ahí todos estamos locos, incluido el gato. Es que últimamente me tiene... ¿Pedro? Ahí me gustaba mucho el cómo has expuesto al principio, bueno, y cómo lo habéis hablado, la relación entre genio y locura, ¿no? Y creo que sí que es importante decir que seguramente hay en el mundo mucha locura y muy pocos genios. Entonces, creo que el genio no necesita solamente la locura, sino una capacidad de, como hemos dicho, de canalizarlo, de hacerlo racional, entendible y luego trabajarlo lo suficiente para que deje de ser locura y se convierta en algo estandarizado, ¿no? Que creo que ese es el trabajo de realmente valioso. La locura es una inspiración, es una idea, es una cosa rara, distinta de lo que tienes, pero hay que trabajarla, hay que llevarla a cabo para que exista, ¿no? Que yo creo que eso es lo que define al genio. La locura, pues sí, pues todos tenemos muchas ideas, nos pueden venir muchas inspiraciones, muchas cosas extravagantes y demás, pero algunas se trabajan, otras no, y si la trabajas muy bien, puede llegar a ser algo muy bueno, ¿no? Bueno, es que eso en parte es cierto porque de ideas absurdas pueden salir cosas buenas. Por ejemplo, Sí. esto siempre lo cuento cuando me entrevistan, pero las crónicas de Cernégula a mí me surgió de un meme. ¿Cuál meme? El de Bender diciendo que voy a crear mi propio Hogwarts hispánico con casinos y furcias. De hecho, paso de esta mierda. Y se iba a quedar así. Claro, ¿Vale? pero eso lo trabajaste para darle un sentido y un tiempo, una dedicación, no Elena y se yo quedó lo en la idea. trabajamos para darle un sentido, ¿vale? A nuestra locura, porque si hubieras estado yo te aseguro que Crónicas de Cernégula hubiese sido más oscura de lo que es en realidad. Menos mal que había dos personas, dos autores, ¿no? Menos mal que Elena estaba ahí para decirme ¡quieto! Iba a comentar el ejemplo de Poe porque él era bipolar y un día escribió que todo aquello que es profundo brota de la enfermedad del pensamiento. Un poco lo que comentaba Rubén, ¿no? Modos de pensar, ¿no? Exaltados respecto del intelecto general. Al final él consideraba, ¿no? Que lo más profundo dentro de sus literaturas surgía de ese desorden mental. O sea que para él la cordura era... No, había que estar loco. Porque al final es un poco lo que hemos comentado. Tenemos otro ejemplo como en Tim Burton, por ejemplo. Bueno, también podríamos hablar de Bukowski, que Bukowski también era un autor con cierto grado de locura, ¿no? Bastante peculiar, ¿no? Pero yo con Poe, más bien, ¿cómo decirlo sin ofender a los que son fanáticos de Poe? Pero Poe era muy consciente de sí mismo. Solo hace falta que que escuchemos El Cuervo para entender lo que estaba anhelando. Que yo creo más bien que entre la locura de Poe, lo que más deseaba era no ser olvidado. Porque recordar cómo fue encontrado, O sea, que tú crees que arruinado. Poe ya era consciente de su propia locura, ¿no? Yo creo que todos los locos son conscientes de su locura. Y si los que no lo saben es que no se han atrevido a enfrentarse a ello. Poe lo sabía demasiado bien. Y en El Cuervo muchas veces dicen que es un terror gótico. No, a pesar de toda la oscuridad que tiene, El Cuervo a mí representa la llamada que tiene Poe
a que por favor no lo olviden. Mucho. Porque irónicamente se tuvo que morir para que no lo olvidemos. Totalmente. Bueno, ¿Sakura? eso ha pasado con mucho. Ujú. Pues yo pienso un poco por la línea de lo que he dicho, que claro, como he dicho, la locura tiene un grado de subjetividad en cada época, pero hay escritores que obviamente tenían un trastorno, pero yo sigo pensando lo mismo, sigo pensando que hay variables y que en cada época, claro, al haber esa subjetividad inmersa en cada época, pues lo que ahora nos parece normal, pues en aquella época era locura. Entonces es hilar muy fino, es hilar muy fino y hay que ver caso por caso de cada persona, porque no se puede etiquetar Pero, ¿tú ibas a a comentar nadie. algo? No, no, bueno, estoy de acuerdo con Sakura. También es un poco lo que he dicho antes. Pues puede que haya muchas personas que somos un poco extravagantes, un poco distintas. ¿Eso es estar loco? Pues no lo sé. Pues, es muy No relativo, sé, ¿no? Yo también para entiendo un algunos poco sí, que la pero para locura. otros, no sé, es muy subjetivo. Pero Sí, es que voy es a... algo. Ujú. Es algo que Decirme... hay que definir bien, ¿no? Yo un poco como entiendo la locura es un estado emocional extremo que te controla más que controlarlo tú mismo. Es Exacto. algo que no sabes cuándo te va a venir, que no sabes muy bien Que no si puedes eres tú controlar o los si no eres impulsos, tú. claro. Claro. Eso me gusta mucho una cosa que ha pasado antes Samuel sobre cómo lo entendían los griegos, ¿no? Y cómo la locura en la antigua Grecia era una especie como de posesión de los dioses, ¿no? Y cuando tú tenías Mm. una ira que no controlabas era Ares que te estaba como poseyendo y te estaba dando esa fuerza, ¿no? Y cómo ese grado extremo emocional no era cosa tuya, no venía de ti, sino que era algo externo que te invadía, ¿no? De cierta forma. Claro, Yo pero lo que entiendo tú... un poco la locura así. Sí, 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 lo A que perdona, ver, perdona. comentaba, por ejemplo, de que no un segundillo, Rubén, de que no sabemos cuándo nos va a venir, quizá podemos prever cuándo va a venir conociéndonos. Quiero decir, esta situación me produce cierta ansiedad o me puede llevar a un estado de locura, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se planifica, pero igual sí podemos anticiparnos, ¿no? A la locura. Mira, Samuel, yo yo, quería yo quiero Sí, ponerme sí, tajante. vamos a darle la palabra a Laura y luego Rubén. Perdón. precisamente con lo que estabais comentando ahora mismo, Pedro y tú, yo desde que soy muy jovencita, 14, 15 añitos, me dan como síncopes en los que de repente pierdo la conciencia, ¿vale? En mi caso, ha habido muy poquitos momentos en los que sí he podido detectar que me iba a ocurrir, pero diría que el 98% de las veces era de repente visión borrosa y ya no estaba. Me llamaba la atención porque los médicos siempre me han dicho lo mismo, que es que, bueno, que está asociado a un nivel de estrés o de ansiedad, pero que es un mecanismo que tiene mi conciencia para alejarme del sufrimiento. O sea, en el momento que mi conciencia detecta que voy a sufrir más de lo necesario, desconecta. ¿Por qué cuento esto? Porque es algo que me pasa un poquito como a Rubén, que no se sabe bien el origen, de dónde viene ni por qué ocurre, pero sí que al final me recuerda un poco esa parte de locura de la que estamos hablando, ¿no? De cómo salirte del mundo en el que estamos ahora porque no somos capaces de comprender o de afrontar determinadas situaciones y crear ese mundo idílico a través de la escritura o en el pensamiento para alejarnos de ese sufrimiento, ¿no? Rubén. Yo voy a ser tajante con lo que se ha dicho de que sí, de que un escritor que es un genio tenía problemas mentales. A ver, no. Voy a ser claro aquí. Todas las personas que tienen problemas mentales no significa que sean genios o buenos artistas. Hay artistas que no tienen ningún problema, que tienen una imaginación o que han canalizado su locura de forma positiva, y no han tenido tantos problemas mentales. Tal vez, tal vez más adelante, pero eso no les condicionó su vida. Por ejemplo, Julio Verne no estaba loco. Empezó a sentirse retraído con la visión del mundo más oscura al final, al ocaso de su carrera. Pero no, no estaba loco.
tenía una imaginación o lo estaba, pero lo supo canalizarlo bien, pero no tenía ningún problema mental que se sepa. Pero entonces la imaginación es un síntoma de locura. ¿Tener mucha imaginación es un síntoma de locura? Sí, Yo no lo veo. es decir, Yo es tampoco. un Si no la, No si no la necesariamente. controlas, sí. A ver, Adrián, cuéntanos. A ver, yo no lo veo así porque creo que la imaginación es parte de la creatividad y yo no creo que una persona que sea creativa tenga locura porque sí. O sea, yo pienso que la creatividad, aparte de ser algo innato, algo que te nace de dentro, pero también hay técnicas para trabajar la creatividad y hacerte creativo no te hace estar loco. Entonces, pienso que una persona creativa o un artista o lo que sea, eh, vuelvo a decir lo mismo, no hay que generalizar. O sea, es cada persona, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cada persona es un mundo y cada uno es cada uno. Entonces, no lo creo. ¿Laura? A ver, yo quería mencionar, eh, hace unos años estudié un poquito de psicología del psiquismo para ver un poquito cómo funciona el psiquismo humano y uno de los datos más relevantes o que a mí me llamaba más la atención es que la conciencia tiene diferentes estados. Entonces, dependiendo de a qué estado esté más próximo, ¿vale? Se desarrollan más unas habilidades que otras. Todo esto es lo que decía Adrián, hay técnicas, hay personas que se hacen meditaciones o técnicas de relajación para poder llegar a unos estados que rozan unas sensaciones y unas emociones que habitualmente en una vigilia normal no experimentamos. Entonces, sí que hay personas que son más sensibles o que puede ser que los escritores estemos rozando un poquito más esa línea, que nos llevan a tener unas emociones o unos estados un poquito más exaltados que rocen esa creatividad de un modo diferente a otras personas, pero no considero que eso sea locura tampoco. ¿Segura? Yo no considero que sea locura, pero hablando de un tema que ha tocado Laura un poco por encima, yo desde pequeña he tenido parálisis del sueño, no sé si sabéis lo que es, Sí. que te quedas ahí como que no te puedes mover, estás entre el sueño y la Que vigilia y dicen ahí que es una presencia que se te pone encima. se me han ocurrido ideas para escribir en esos momentos, por eso pienso que hay ciertos estados mentales alterados en personas comunes que yo creo que pueden dar lugar a obras maestras o a obras muy interesantes. Y, por ejemplo, a la escritora Alicia en el País de las Maravillas se le ocurrió en un sueño su historia. Entonces, hay estados donde yo creo que se eleva la conciencia y la imaginación y dan sus frutos. ¿Pedro? Yo creo que habréis dos vías, lo que habéis dicho, muy interesantes. Una es lo que ha dicho Samuel en la relación entre la imaginación y la locura. Creo que la imaginación se convierte en locura cuando no la controlas y cuando estás todo el día imaginando y no eres capaz de percibir la realidad que tienes delante, ¿no? Que no conozco en temas psicológicos, imagino que podría ser una paranoia, una esquizofrenia, alguna cosa de ese estilo, ¿no? En el que solo es imaginación todo lo que percibes, ¿no? Entonces, me imagino que algún punto de relación hay entre las dos cosas, ¿no? Y depende del grado de imaginación constante que tienes en ese sentido, ¿no? Y A ver, luego, que no me Un segundo, malinterpretéis. Rubén. Vamos a dejar que termine y ahora. el otro simplemente, a lo mejor los sueños, y sería muy bonito decirlo, es un estado loco que tenemos, ¿no? Cada vez que nos dormimos. Y es un momento en el que no hay nada de racionalidad y es todo locura, ¿no? Que también es una cosa que me parece bonita en cierto sentido. Sí, porque Bueno, soñamos cosas que son totalmente surrealistas. Sí, sí, totalmente. podríamos Bueno, hablar de tiene los un... sueños como tema de locura. A ver, Rubén. que no me malinterpretéis con lo que dije, ¿vale? Siempre tengo que decir eso, me cago en Dios. Que digo que la imaginación es un síntoma de locura. Sí, por una sencilla razón. Todos estamos locos a nuestra manera, ¿vale? Unas ideas que para nosotros ahora son una tontería o algo básico, hace unos años sería una novedad rompedora, por ejemplo. O, mira, otro ejemplo, 50 sombras de Grey. Si se llega a publicarse en la época de Franco, ya te digo yo que habría hostias por leerlo, aunque sea a escondidas, para que, Claro. veáis lo que trato de decir. El ser humano está loco. Vamos a ser claros. Lo único que nos diferencia, como ha dicho Pedro, es el controlar o, como yo he dicho, canalizarla.
porque, porque tú le explicas lo que es el fuego a un hombre de las cavernas y no y te va a tachar de loco. O te mata de un garrotazo. Una de Pero las Rubén, dos. el ejemplo que tú has puesto yo creo que obedece más a la modernización de la sociedad, no tanto a, quiero decir, una sociedad que ha progresado en ideas y en formas de pensar. Ya, O sea, quiero pero decir, ¿sabes lo que pasa con la moral? Es que me parece que la moral es demasiado versátil. Siempre cambia. La moral siempre cambia. Hace unos años estaba mal visto las relaciones libres. Ahora está más o menos normalizado. Y, y ahora parece que necesitan volver atrás otra vez a las relaciones normales. Y es un ejemplo lo que estoy diciendo, ¿vale? O hace unos años nos tomábamos como tontería que un hombre se enamorase de una IA. Ahora hay personas que se están casando con hologramas, eso es ¿vale? otro debate, eso ya es otro debate para la trinchera. Sí, sí, vas a decir Igual dentro de normal, 100 bastante. años eso no es estar loco. Habría para 2 horas, desde luego. Efectivamente. ¿Vale? Así que es por eso, la moral no es, no es lo que digo, algo que sea firme. Lo único que sé que es real es la locura. Hay dos temas que Es, quiero tocar antes de finalizar, que son el género fantasía, es decir, porque parece ¿no? que se utilizan muchos elementos. Rubén está deseando hablar, ya, lleva todo el debate hablando y está deseando volver a hablar otra vez. es mi terreno. La fantasía, claro, porque rompemos un poco las reglas del mundo práctico para dibujar un mundo paralelo a nuestra medida, ¿no? Bueno, en otros géneros también, pero la fantasía en particular. Entonces, claro, la fantasía puede tener más componente de locura que el thriller o que una novela, yo qué sé, o un ensayo o un poemario. Rubén, vamos contigo. Sinceramente, yo siempre he creído que la fantasía es una forma de expresar nuestra realidad. Todos tenemos como he dicho, un loco o vamos a suavizarlo un poco, un niño en nuestro corazón que quiere vivir aventuras. Quiere volver a ser el niño que se enfrentaba a dragones imaginarios en el bosque o con los amigos. La fantasía ayuda más a expresarse y a sacar cosas malas y cosas buenas de dentro que un ensayo o un thriller, la verdad. Y lo digo porque yo he sido escritor soy escritor de thriller y de fantasía. He estado en los dos mundos y si me tengo que quedarme con la fantasía, me quedo perfectamente. Adrián. Bueno, yo también soy escritor de fantasía, aunque mi libro publicado es un ensayo, pero soy escritor de fantasía. O sea, el proyecto que tengo ahora entre manos es una trilogía de fantasía. Es una locura, o sea, lo que se me venía a mí a la mente con este proyecto es una locura. Entonces, a ver, a mí me gustaría encadenarlo, porque como te comentaba antes, Samuel, yo me dedico al mundo de la inteligencia emocional también. Entonces, un dato importante que a mí me dijeron en su momento es que la mente te hace generar entre 7.000 y 80.000 pensamientos diarios. Entonces, una persona que se puede denominar con locura es una persona que deja ver esos pensamientos, es decir, cedes a esos pensamientos y tú lo plasmas en el papel, por ejemplo, un escritor con locura, ¿no? Entonces, un escritor de fantasía lo que necesita es dejar salir esos pensamientos. Una persona cuerda, por así decirlo, pienso que es una persona que controla esos pensamientos y no los deja salir, por así decirlo. Entonces, un escritor de fantasía tiene más locura que... Pienso que sí, porque tienes que ceder más a un mundo imaginario, algo que no está en la realidad. Necesitas salir fuera de lo que tu mente te está catalogando como moral, como ético, como lo que la sociedad te dice. Es decir, lejos del ser cuerdo, pues tienes que salir a la locura para poder escribir algo que no existe, por así decirlo. Eso es un trabajo Entonces, intelectual mayor, ¿no? Por así sí, decirlo. totalmente, porque te das cuenta, sobre todo esas sagas que crean un mundo entero, un mapa, unos personajes, unos nombres, todo Sí, eso, y es eso me parece. curioso. Y es curioso que siempre cataloguen de locos a los que consiguen crear segas que, aparte de ser vendibles, vale, constituyen un tipo de reglas que influyen a las personas de hoy en día,
¿vale? Porque, jope, ¿quién no ha adoptado los ideales de los Lannister al verlos en Juego de Tronos? Claro, ¿Vale? pero yo digo una cosa, la Pero lo que literatura trato de decir, fantástica, Rubén, perdón. vamos a dejar hablar a Adrián. no, que lo que iba a decir, la literatura fantástica, aunque normalmente la literatura fantástica está catalogada como juvenil, infantil, todo lo que se quiera catalogar como tal, la literatura fantástica es una manera de evadirse de la realidad. O sea, no deja de ser así y eso gusta mucho a la gente. En Hay eso no estoy mucha de gente acuerdo, mira. No. No. La fantasía no sirve No, solo para evadirse de la realidad. La fantasía sirve a mí, para afrontarlo, perdón, me falta para decir, afrontar la falta decir, realidad, a mí me sirve no para para evadirme. evadirnos, ¿no? Yo muchos de mis problemas mentales que he tenido que resolver, gracias a Dios las he podido resolver con la fantasía, o cuando escribía fantasía. Me he conocido más a mí mismo escribiendo fantasía que no novela negra. Pues por Y ya ejemplo, está. o sea, ahí te muestras cómo eres realmente, entonces necesitas ceder a esos pensamientos. Laura. A ver, yo fantasía no he escrito de momento, sí que ando con un proyecto de ficción histórica, que la verdad me está resultando un trabajazo complejísimo, o sea que un saludo a todos los que trabajen en el género. Y al final, a ver, la parte de histórica, bien, porque al final es ir buscando información, vale, puedes encontrar datos. La parte ficticia, al final, el cómo desencadenar toda la trama totalmente inventada, aunque tengan matices históricos que te ayuden un poco al contexto, me está resultando un trabajo súper complejo. Y sí es cierto que al final me está ayudando mucho el buscar como si fuese yo el personaje, irme a mi experiencia. Mi primera publicación no deja de tener una base prácticamente autobiográfica, entonces yo ahí he sacado mi personaje, pero sigo siendo yo. Y ahora es un personaje diferente, pero tengo que intentar crear algo nuevo que no existe. Entonces, aunque tenga partes mías, es mucho más complicado. Entonces sí que veo ahí lo que decían los compañeros, que o sea, es un trabajazo que yo no me había me lo he propuesto y no sé ni cómo. ¿Sakura? Yo de pequeña sí que escribía género fantástico, historietas, pero a medida que fui creciendo mis intereses han variado. A escribir sobre las injusticias y lo que veo Dantes con el mundo, y como Laura toco mucho el género histórico, mi primera obra es Dear Lady USA, que es un poemario, bueno, una mezcla de ensayo, poemario histórico, y es un género de la historia que sí, te quita mucho tiempo de investigación, de exhaustiva, de las fuentes históricas, pero también hay que tener imaginación para hilar los elementos, pero creo que la fantasía es el género donde el autor tiene que sacrificar más la creatividad, porque es un género de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y es un mundo que no existe. Entonces es lo que decía Rubén y también Adrián, que es un mundo que no existe y por lo tanto es una expresión genuina del alma de quien lo escribe también. Es mi ¿Pedro? punto de vista. Sí, un poco la pregunta que nos ponía, si la fantasía o como género de ficción requiere más grado de locura, creo que requiere más grado de imaginación que otros géneros. Y el problema cuando algo requiere mucha imaginación, cuando lo vas a plasmar al momento de escribir, es qué elementos usas de eso que te has imaginado para plasmarlo, porque si tú te imaginas una escena, puedes hablar de infinitas cosas. Si lo has imaginado suficiente, tienes tantas opciones de en qué referirte, qué describir y demás, que no tiene límite muchas veces, ¿no? Entonces, lo bonito de la fantasía, bueno, yo no he escrito fantasía, he escrito ciencia ficción, pero bueno, está un poco Sí. en el sentido porque te imaginas cosas que no existen, ¿no? Y lo bonito es un poco el elegir cosas que vas a usar para transmitir las ideas que quieres transmitir a través de un mundo que no existe, ¿no? Entonces, bueno, esa imaginación, vuelvo a lo mismo, yo no la llamo locura si luego la plasmas, ¿no? Y si luego la estructuras, si la haces coherente y que se entienda, ¿no? Pero vamos, sí, creo que es el género que más imaginación requiere. Vale. Antes de pasar la siguiente cuestión ya para finalizar, vamos a dejaros con un breve anuncio. Soy Encarna Gómez Valenzuela. Quiero presentaros mi última novela, Condenado al drama del silencio, que es la historia de un gran amor durante la posguerra española.
También pertenezco a un grupo de escritores que se llama La Trinchera de los Libros, donde estamos muchos escritores y muchas escritoras y hacemos debates literarios y muchas cosas interesantes. Seguidnos. Felices lecturas. Vale, pues vamos a terminar el debate abordando vamos a introducir otro elemento. Si habíamos hablado de la relación entre genialidad ¿no? y locura, el talento. Quiero decir, hay relación entre una persona que es genio y una persona talentosa. El talento también es una forma de locura. Adrián. A ver, yo esta pregunta, o sea, tiene chicha, ¿no? Por así decirlo, porque Sí. pienso que para ser un genio necesitas tener un talento. Pero claro, ahí entraría en juego la pregunta del talento nace o se hace, ¿no? Es decir, naces ya como una persona talentosa, ¿por qué hay personas que parece que tienen un talento innato para algunas cosas? O sea, pienso que el talento no es una forma de locura, eso sí que no lo pienso, pero sí que pienso que para ser un genio necesitas tener talento y ya no solo trabajar ese talento, sino haber nacido con ello, casi. Porque hay muchas personas que se intentan esforzar en hacer algo que ellos quieren porque lo ven como una pasión propia, que quieren dedicarse a ello, y hay otras personas a su lado que lo consiguen en un momento. Y es como de, ¿por qué yo tengo que estar esforzándome constantemente, tal, no sé qué? Y eso sí que les puede generar cierto grado de locura. Entonces, lo que es el tema de la comparación con talentos, con genialidades, o sea, pienso que el ser un genio, para ser un genio necesitas tener un talento y trabajar el talento, pero sobre todo haber nacido con ello prácticamente. No, porque esa es Y una disyuntiva. ¿El talento se trabaja o porque tú puedes el nacer con una talento, habilidad? Claro. sí, yo pienso que cada uno nacemos con ciertas facilidades para unas cosas y ciertas dificultades para otras. Es lo que yo pienso. Entonces, esas facilidades las puedes explotar desde el principio o las puedes explotar después, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta de que se te da bien. Pero esos son tus talentos. Pero lo que son tus dificultades, pues eso te puede llevar que si lo sigues trabajando y te das cuenta de que no, vas a entrar en un grado de frustración bastante fuerte y puede ser que sí que te genere algo de locura, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Mm. Entonces, pienso que hay que buscar dónde queremos ver el hecho de que si eres talentoso, eres un genio, si eres talentoso, eres un loco, o no eres talentoso, eres un loco. Pienso que volvemos otra vez a lo de antes, que es el hecho de que cada persona es cada persona. Pero si tienes un talento, yo voy a dar así un consejo al aire, si tienes un talento, explótalo porque te va a venir muy bien y te va a hacer feliz. Rubén. Voy a iniciar esta reflexión citando una de las frases favoritas de TikTok y de muchas personas hoy en día, de Alter Ego, de Ratatouille. Nunca me gustó la frase de Cousteau de que cualquiera puede cocinar, pero está mal interpretada. No todos pueden ser un gran artista, pero un artista puede venir de cualquier lado. ¿Qué trato de decir con eso? Trato de decir de que estoy de acuerdo con lo que dice Adrián, tienes que tener un talento, ¿vale? Pero yo me he criado siempre con la negatividad. Si habéis visto vídeos anteriores de La Trinchera, sabéis que yo siempre he luchado contra la negatividad de gente que no creyó en mí, que dijo que no iba a leer ni a escribir, ¿vale? También tienes que, aparte del talento, si te gusta lo que haces, da igual que no tengas el talento, vas a buscar la forma en que te reconozcan ese talento, porque queramos o no, los escritores somos vivos. Nos gusta el aplauso del público, nos gusta las buenas reseñas, nos gusta que nos pongan, El ego. Ese que nos otro suban el debate. ego sobre las nubes. Nos gusta, Hay que tener cuidado con él. ¿vale? Nos gusta que después ¡pum!, te llevas la hostia y caes al suelo y te pasas 10 años sin escribir, como me ha pasado a mí. Pero así es la vida. Si amas lo que haces, si te gusta lo que tienes, lo que imaginas, si te gusta tal, lo vas a desarrollar, tengas el talento que tengas. Laura. A ver, yo sí creo que tienes que tener un talento,
Es cierto que igual no lo veo tan extremo como el compañero Rubén. En mi caso, a ver, yo he escrito desde chiquitita porque me parecía un modo, pues, de desahogarme. Me costaba mucho comunicarme, sobre todo con personas que a mí me Qué importaban fuerte. y A mí, conmigo utilizaron la frase que motiva a todos los españoles a hacer algo. ¿A qué no tienes huevos? ¿Verdad? pues a A mí me mí me costaba dijeron eso. hablar. Me costaba hablar, entonces ¿qué hacía? Escribía. Pero lo hacía como un método para mí. Nunca me planteé ni ser escritora, ni publicar, ni nada. Y es algo que he estado haciendo pues los 32 años de vida que tengo prácticamente y sin embargo o sea, no sabía que tenía ese talento, o sea, no lo consideraba un talento. Para mí era un medio de expresarme y ya, pero para mí, para organizarme, y ya. Y en el momento en que he empezado a compartir, me han dicho que sí, o sea, que eso no lo hace cualquiera de esa manera. Entonces, evidentemente, teniendo el talento te va a ayudar a estar más cerca de eso, pero también tienes que saber reconocerlo. Muy rápidamente, Sakura y Pedro. Yo pienso que el talento puedes poner, pero el medio tiene mucho que ver, sus experiencias vitales, porque yo lo uno al alma intrínsecamente, naces biológicamente Se con te un coeficiente escucha intelectual, entrecortado. Te escuchamos regular, unas Sakura. habilidades psicológicas, pero yo creo que el talento... ¿Me Vale, escucháis? te escuchamos regular. Vamos a pasar a ¿Me Pedro y escucháis? ahora. ¿Hola? Sí, ¿Me escucháis? sí, te escuchamos, te escuchamos. Se ha congelado. Se ha congelado. Bueno, Pedro. Sí, nada, muy breve. Creo que hay dos tipos de talento. Está como ha dicho Adrián, el ¿Hola? talento innato. Hola. Sí, te escuchamos, Sakura. Lo que pasa es que no nos escuchas tú con nosotros, creo. Se ha quedado pillada. Sí, vale. Continúa, Pedro. Sí, nada, termino. Son dos ideas muy claras. Está el talento innato, como ha dicho Adrián, aquel con el que nacemos y aquel bueno, que lo llevamos con nosotros para siempre. Y luego creo que podemos crear talentos a base de trabajo, de esfuerzo, de dedicación y de darle más trabajo que el resto de la gente, ¿no? Que yo creo que eso es un poco los que hay que apoyar, los que hay que motivar, los que hay que ser un poco positivos, ¿no? De decir, oye, trabaja esto, que vas a generar un A talento que ver, está por encima de la mayoría de la gente, ¿no? yo nunca he negado que hay gente con mucho más talento que yo. Al contrario, hay muchísimas, ¿vale? Pero como ya te dije, a mí siempre me han puesto las barreras, ¿vale? Puede que mi forma de ver las cosas sea un poco extrema, como decís, pero yo hablo por mi experiencia. A mí descubrí que me gustaba escribir cuentos y seguí escribiendo hasta que pude publicar algunos. Vale, vamos a darle el turno a Sakura. No sé si puedes hablar, Sakura. Sí, ¿me oís bien ahora? Ahí. Sí, ahora sí, parece que sí. Pues yo decía que el talento, es verdad que tiene una base biológica, a lo mejor en habilidades hereditarias, pero yo creo que sobre todo el talento es las vivencias que tienes, cómo te desarrollas en tu ambiente y las experiencias vitales que tu alma tiene. Porque no es lo mismo una persona que ha pasado penurias en su vida, en su infancia o en cualquier parte de su época de su vida, que la persona que ha vivido siempre cómodamente. Es decir, yo creo que la experiencia es un desencadenante, un talento que puede ser innato, pero es un desencadenante para mí. Yo no sé si tengo talento, porque eso lo tienen que juzgar los lectores, pero para mí escribir ha sido el detonante, pues ciertas experiencias en mi vida, nefastas experiencias, y como he dicho, me ha salvado de caer en el abismo y me realiza como persona y ser humano, y mi alma se siente feliz escribiendo. Es mi vocación genuina y yo es verdad que tengo un trabajo que me permite sustentarme, pero mi vocación auténtica que me hace feliz es escribir y voy a seguir haciendo hasta que me muera. Te hemos escuchado regular, Sakura. Pero bueno, el mensaje se ha entendido, que es lo importante. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias a los 5, Adrián, Rubén, Laura, Sakura y Pedro. De nada, y perdona que haya chupado tanto cámara. No pasa nada, es tu esencia, yo ya lo entiendo. Siento las interferencias. Estoy en casa de mis padres de visita y no estoy el internet va un poco regular a veces.
No pasa nada. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, a los 5. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.